Capítulo 6. Una manera de ser celestial. Un vivir celestial. El espíritu de oración es una manera de ser. Significa vivir a Cristo. Es una forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar por la mañana, por la tarde y por la noche. El espíritu de oración se tiene cuando Cristo está tan crecido, tan forjado, tan aumentado en ti que ya piensas como Él, sientes como Él, vives lo que Él vive y actúas lo que Él actúa. Cada uno de nosotros tiene una forma natural de ser, pero esa forma se opone a la de Cristo porque la carne, la vieja creación, lo nuestro, choca y pelea con la vida del Espíritu. Por eso, Dios tiene un gran problema. Él quiere formar en nosotros el espíritu de oración, pero hay un conflicto porque desde que nacimos tenemos una manera de ser propia, una personalidad, una forma de pensar, sentir y actuar. Esta es la razón por la que Dios debe derribar nuestro carácter. De hecho, nuestras mayores dificultades son de carácter. Los problemas vinculares siempre son por el carácter, como vimos en el capítulo anterior. Asimismo, la biología sumada a los hábitos, rótulos, ejemplos, enfoque de la vida, forman nuestra manera de ser. Los hábitos están tan arraigados en nosotros que Dios necesita una granada celestial para derribarlos. Nuestro carácter nos controla, nos maneja y no le deja espacio al espíritu ni al carácter del Señor. Por eso, Dios tiene que derribarlo. Hay cosas que quitará por amor. Él se acercará amorosamente y te dirá, deja esto en la cruz, y tú lo harás dócilmente. Pero hay otras cosas que si no es por las buenas, Él las va a derribar a través de pruebas. Esto es así porque su objetivo es formar el carácter de Cristo, el espíritu de oración en cada uno de nosotros. Cambiar parece fácil, pero no lo es. Vas a notar que espontáneamente tienes conciencia de su presencia. Ves al Señor aquí y ahora contigo. Antes te levantabas y no lo veías, pero ahora te levantas y dices, gracias Señor. El carácter del espíritu de oración consiste en que te enamoras del Señor. Él es precioso para ti y quieres conocerlo y saber cómo es. David decía, una cosa he demandado al Señor. Quiero ver su hermosura todos los días de mi vida, porque no hay para mí ningún bien fuera de Él. Cuando David pensaba en el Señor, brillaba porque Cristo era precioso para él. Cuando su presencia está en ti, te vuelves sencillo. Ya no te interesa más la vida de los demás. Lo único que quieres es conocerlo y disfrutarlo más a Él. Ahora eres estable. Si estás bien, alabas, y si estás mal, también alabas. Si estás bendecido, das gracias, y si pierdes todo, también das gracias. Porque el espíritu de oración, Cristo, está en ti, en pobreza, en riqueza, en salud y en enfermedad. Eres el mismo. Y Él es más fuerte que tus circunstancias. El espíritu de oración, esta manera de ser celestial, sale espontáneamente. No se trata de proponerse ser sencillo o estable, sino de morir a tu vida para que Cristo crezca y paso a paso Él gane territorio en tu interior, para luego surgir natural y espontáneamente. Cuando dejes de esforzarte, ya no te costará. Notarás que el Cristo que está en ti ahora te mueve. Produce el deseo, el querer y el hacer por su buena voluntad.
Dios forma el espíritu de oración a través de la oración. Cada vez que oras, oras y oras, Él va creciendo en ti. La oración forma el espíritu de oración. No hay otro camino. Por eso, Pablo nos exhorta, orad sin cesar. La oración trae el vivir de Cristo, un vivir celestial. A través de la oración vas a traer el cielo, que es Cristo, a la tierra. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque la oración es un círculo de amor de Dios. Dios nos envía su carga, su palabra, y nos dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Entonces, Él te dice qué orar. Él pone en tu corazón su palabra. Ora por esto, por tal persona, de esta manera. Así, Él te da su palabra. Tú la vuelves a enviar y lo que estuviste orando queda atrapado en el amor del Señor. Si oras por las adicciones, estas quedan atrapadas en el círculo del amor. Si oras por el carácter, por la enfermedad o por una persona, cada una de estas cosas queda atrapada. Y ese círculo va disminuyendo cada vez más, hasta que la persona por la que oraste, por ejemplo, es ganada con los lazos de amor. Dios necesita tu oración para poder obrar, y tú necesitas orar para ver a Dios obrar. Cuando oras, Dios te da su palabra, que carga amor y te cambia. Cuando oras por alguien, esa palabra toca al otro y lo transforma. La oración es un círculo de amor que cambia a todo el mundo. Cuando oras lo que el Señor pone en tu corazón, Dios te responde y lo hace de manera mucho más grande de lo que oraste. Jeremías 33:3 declara, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no oras, Dios está detenido. La oración pone a Dios a trabajar. Orar no es una actividad. La oración no es una actividad. No se trata de decir, bueno, voy a orar. La oración es un vivir. Cuando te levantas y declaras, te amo, Señor, ya estás orando. Mientras caminas y le das gracias, también estás orando. Orar no es una actividad, orar es un vivir. Cuando oras todo lo que Él pone en tu corazón, el Señor comienza a transformar tu manera de vivir. Ahora, tu manera de vivir es la de Cristo. Entonces, la preciosidad de Él, su plenitud y diligencia, sus virtudes, saldrán espontáneamente de ti. El apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6, del 18 al 19. La preposición por en griego es peri y quiere decir alrededor de. Lo que estaba pidiendo el apóstol era, oren para que Dios nos ubique en un círculo. Esta es la misma preposición que usó en Efesios 6:18 cuando dijo, orad por todos los santos. El prefijo peri se utiliza en palabras como perímetro, pericardio, periferia. Pablo decía, oren por mí, colóquenme en el círculo de su oración, en el círculo del amor de Dios. Y luego agregó,
quiero que oren para que la palabra del Señor corra. El verbo correr en este contexto hace referencia a ritmo. Quizás hace muchos años que estás orando por tu hijo, pero pareciera que esa palabra no corre. En cambio, si oras cada día lo que el Señor te va mostrando, la palabra correrá, será glorificada y brillará. La oración sin fervor es como un árbol muerto. Veamos simbólicamente esta historia de la palabra. El hijo estaba muerto en la cama, grave. La mujer fue a buscar a Eliseo y éste le dijo al criado: «Ve y toca al niño». El criado obedeció, pero el niño siguió muerto. Cuando regresó, le dijo al profeta: «No despierta, está muerto». Entonces el profeta entró a la habitación del niño, cerró la puerta, oró al Señor y se tendió ojo con ojo, mano con mano, boca con boca sobre la criatura. Luego se levantó, oró otra vez y se volvió a tender. Y el joven resucitó. Si oras sin fervor, tu oración no resucitará a nadie. Pero si tu oración toma todo tu ser, si involucras tus manos, tus ojos, tu boca y expresas: «Veo a mis hijos buscándote, Señor. Levanto mis manos en alabanza y lo veo», esos hijos van a resucitar. Cuando ores, hazlo con fervor del cielo. Fervor. Ora con las manos, con visión, con el fuego y el deseo de Dios. Habla con fe. Y si no tienes ganas, no trates de tenerlas. En lugar de eso, muere y dile: «Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Recibo tu poder. Tu poder crece en mí, es grande, me llena y me gobierna». Y comenzarás a sentir que el poder se activa. Pablo escribió: «Oro para que conozcan el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios». Ora por Cristo en tu vida. Ora cosas grandes del Señor. Pablo oraba para que conocieran toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud, no una dosis pequeña. El apóstol también oró para que conocieran el amor que excede todo conocimiento. Él explicó que el amor del Señor no tiene altura ni profundidad, ni anchura ni longitud. El amor de Dios no tiene medida. Y él oraba para que conocieran algo sin medida. Esas son oraciones grandes. Ora en grande y dile al Señor: «Quiero ver todo tu amor en mi vida. Quiero conocer toda la plenitud de tus riquezas». Y así oraba Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Pablo escuchaba a Epafras orar. Este discípulo y colaborador del apóstol oraba para que los colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos en todo, en el trabajo, en la casa, con los hijos, en la enfermedad, que estuvieran completos a toda hora y en todo momento, que no les faltara absolutamente nada del Señor. Ora a Dios: «Señor, quiero ver algo grande de ti, quiero toda tu plenitud». Él dirige todo. La gente que tiene el espíritu de oración tiene un descanso celestial. Descansa en que Dios es soberano, en que Dios gobierna todo, en que no hay nada fuera de su control.
hasta el enemigo está sujeto a él. ¿Sabías que Satanás está sujeto al Señor? Dios le dijo sobre Job: lo puedes tocar, no matar. Él es nuestro soberano, que gobierna todo y nada escapa de él. Somos suyos. Descansamos porque él, y no la economía, la política o la cultura, nos dirige. A. W. Tozer, 1897 a 1963, un influyente pastor cristiano, autor y editor estadounidense, afirmaba que la vida es como un barco donde estamos todos, pero al barco lo dirige Dios. Dios está llevando todo hacia su plan perfecto. Aunque parezca que la gente hace lo que quiere, el Señor está guiando el barco hacia su propósito eterno. ¿Y sabes por qué lo está dirigiendo? Porque Cristo está orando para que así sea. Y el Padre siempre responde las oraciones del Hijo. Cristo está orando por nosotros. Él es nuestro intercesor en el cielo. En términos prácticos, ¿qué implica la soberanía de Dios? Veamos. 1. Él dirige todos los detalles, tanto los pequeños como los grandes. La historia de Jonás lo demuestra claramente. Jonás huyó porque no quería ir a predicar. Se tiró al mar para matarse, pero Dios le mandó un pez muy grande que se lo tragó, porque no obedeció su palabra. Después el pez lo vomitó en Nínive y Jonás terminó predicando, tal como el Señor le había ordenado. Jonás estaba molesto, pero Dios hizo crecer un árbol para darle sombra. ¡Qué lindo! Pero luego mandó un gusano que secó el árbol. Dios dirige al pez grande, pero también al árbol y al gusano. Las cosas grandes de tu vida y también las más pequeñas están bajo la guía del Señor. Descansa en Él porque Él dirige todas las cosas. 2. Él dirige los lugares. José, por ejemplo, estaba en la casa de su padre y Dios lo cuidaba. Lo tiraron al pozo y Dios estuvo ahí. Lo vendieron como esclavo y Dios también estuvo ahí. Estuvo en la casa de Potifar y en la cárcel, y luego terminó en el palacio. El Señor te dirige, no importa dónde estés, en el pozo, en la cárcel, en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar. Él está ahí, en los lugares feos y en los lugares lindos. Así suba hasta el cielo o baje hasta el fondo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, del 7 al 8. Jehová está contigo en todos los lugares. 3. Dios dirige todos los detalles, todos los lugares y a todas las personas. Dios le quitó a Esther los amanes que querían destruir a su pueblo. Así como a ella, Dios sacará de tu vida a las personas que no te convienen y pondrá cerca de ti a las correctas, a los mardoqueos. Dios dirige a las personas, aquellos que se fueron, aquellos que se quedaron, aquellos que llegaron, el compañero que te tocó en el trabajo o en la escuela. Dios los puso ahí. Todo lo dirige Él. Un pastor contó que en una ocasión, cuando fue a comer a un restaurante, el mozo lo atendió muy mal y le trajo la comida fría. El pastor, que era estadounidense, se enojó y pensó: no le voy a dar propina. Pero el Señor le habló y le dijo: dale una buena propina, porque lo que estás cosechando es la semilla de maldad que otro le sembró.
Él te está vomitando su cosecha de maldad, pero tú vas a cambiarle la semilla. El pastor le dio una buena propina y el mozo, sorprendido, le dijo: con lo mal que lo traté. El pastor le contestó: no importa lo mal que me trataste, lo que importa es que yo te estoy sembrando esto de parte del Señor. El mozo estaba apartado de Dios, pero volvió a Cristo y hoy se está congregando en la iglesia del pastor Joel Osteen. Esta historia la cuenta él mismo en su libro. ¡Qué lindo es Dios! Hasta con el mozo que te trata mal hay un plan, porque Dios dirige los tiempos, a las personas y las circunstancias. Él lo dirige todo. Confía en Él aunque no entiendas lo que está haciendo, porque estás bajo su agenda y no hay nada que escape de su control. Él es tu Padre, tu Rey y tu Señor, y Él es el soberano. 4. Él dirige los tiempos. La soberanía es un golpe mortal a la ansiedad y a la preocupación, pero tiene que revelarse en nuestras vidas. El espíritu de oración produce el vivir en esa soberanía. Tenemos que entender que Dios es el Altísimo, absolutamente libre, que hace lo que quiere, que no se sujeta a nadie ni a nada, que no tiene principio ni fin. Él es permanente, no creado, inmutable, incorpóreo, indiscutible, ilimitado, inalcanzable, inmanente, incomprensible, bueno, creador, poderoso, omnipotente, justo, autor, altísimo y Padre de todos. Todo eso es Dios. La soberanía de Dios significa que Él dirige todo. En términos prácticos, que Él maneja los tiempos. Nada se escapa de sus tiempos. Quizás piensas: Dios llegó tarde, pero no. Dios no llega ni tarde ni temprano. Él llega justo, porque entraste en su agenda perfecta. 2 cristianos profesionales basquetbolistas estadounidenses iban a tomar un avión. Llegaron tarde y perdieron el vuelo. Tenían que jugar en un campeonato. Al perder el vuelo, se enojaron, pero luego oraron: Señor, si llegamos tarde, es porque en eso hay propósito. Subieron al próximo vuelo y en medio del viaje, una persona enloquecida sacó un cuchillo. Los 2 basquetbolistas, hombres altos, fuertes, rápidos de reflejos, se le tiraron encima, lo tomaron y lo ataron. Si ellos no hubiesen estado ahí, la situación podría haber terminado muy mal. Cuando bajaron, dijeron: Señor, gracias. Llegamos tarde al equipo, pero llegamos justo a tiempo para salvar este avión. Dios dirige los tiempos. Cuando María le dijo a Jesús que faltaba vino en la boda, Él le respondió: Mujer, aún no ha llegado mi hora. Él no se movía según las necesidades humanas, sino según el reloj celestial, según los tiempos divinos. Hoy podemos decir, como David en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Dios llega en el momento justo, no llega temprano ni tarde, sino a la hora precisa, porque cuán hermoso es todo en su tiempo. No creas que perdiste tiempo. El Señor dirige tu agenda. No creas que estás mayor, que nadie te va a querer, que ya no podrás formar una familia. Eso es falso. Los tiempos y las oportunidades están en sus manos. 5. Dios dirige los recursos. 5 panes y 2 peces bastaron para alimentar a miles, y sobraron 12 cestas.
En Hechos se menciona que la gente ofrendaba sus propiedades. Ya no se trataba de dar pequeñas cantidades, sino que había tanta prosperidad que ofrendaban casas. Dios es el Señor de los 5 panes, de las 2 blancas, 2 moneditas, de la viuda, de las 12 cestas y de las propiedades. Él quita y pone, y nada te va a faltar. Darás en abundancia, y si tienes 2 blancas, las entregarás todas, y el Señor te multiplicará. José se sujetaba a su padre, pero sabía que por encima de su papá estaba el Señor. José se sujetó a Potifar, pero también sabía que por encima de él estaba Dios. Se sujetó al guardia de la cárcel, pero sabía que Dios estaba arriba de ese guardia. Y se sujetó a Faraón, pero sabía que Faraón estaba bajo la autoridad de un Señor más grande. La presencia de Dios estaba con José, y lo que él hacía prosperaba porque cuando nos relajamos, nos rendimos y le decimos al Señor: activo tu soberanía, todo cambia. Cuando estuve en Bogotá, Colombia, fui a comer a un lugar hermoso. Una de las dueñas del local se me acercó y me dijo: Pastor, ¿cómo está? Pida lo que guste, nosotros invitamos. La dueña me contó que todas las jóvenes que trabajaban ahí son mamás solteras. Ese emprendimiento surgió a partir de una monografía que ella había hecho en la facultad sobre cómo ayudar a mamás que crían a sus hijos solas. Esa idea creció y hoy es una cadena de restaurantes. Además, todas las mujeres que trabajan allí han escuchado del Señor y la mayoría ha recibido a Cristo. ¡Qué lindo! Una monografía terminó siendo un gran emprendimiento, porque Dios dirige tus recursos. Por eso, no te preocupes si solo tienes 5 panes o si hoy estás tomando agua. Dile al Señor: si convertiste el agua en vino, que esta agua se convierta en café. Celebra y permite que Dios te dirija, porque Él te sorprenderá en los detalles grandes y pequeños. Él está por encima de todo, de los tiempos, de las personas, de las circunstancias, de los recursos y aún de los tronos. 6. Dios también dirige las tormentas. Algunas tormentas vienen por nuestra culpa, como en el caso de Jonás, debido a nuestros errores y pecados, a nuestra soberbia. A veces preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Cuando en realidad es consecuencia de nuestro mal carácter o de decisiones equivocadas. ¿Por qué este ataque en el hígado? Es un ataque del enemigo, decimos, sin admitir que fue provocado por habernos alimentado mal. ¿Por qué permitiste que perdiera el trabajo, Señor? Preguntamos sin hacernos cargo de que fue por llegar tarde y por deshonrar a los compañeros. Esas son tormentas que nosotros mismos provocamos. Pero también hay tormentas que manda Dios, pruebas que Él permite. Jesús les dijo a los discípulos que cruzaran al otro lado, y cuando estaban en el barco, Dios permitió una tormenta para estirar su fe y formar su espíritu de oración. A veces los problemas que tenemos son por responsabilidad de nuestros padres, de nuestros hijos o de nuestra pareja. Por ejemplo, mientras Pablo se dirigía a Roma, el capitán del barco le dijo: Dios me mostró que no vayamos, porque puede haber muerte en este viaje. El capitán le respondió: cállate, preso, vamos a ir de todos modos. Cuando el barco empezó a tambalear en medio de la tormenta, Pablo dijo: yo les avisé, pero también les dio ánimo. El ángel del Señor se me apareció. Aunque es culpa de ustedes, hombres testarudos, Dios me dijo
que no se va a perder nadie. El barco va a quedar de recuerdo en el fondo del mar, pero las vidas se salvarán porque el Dios a quien sirvo me habló. Dios está contigo en las tormentas, aun cuando éstas sean por tu responsabilidad. En las tormentas que son pruebas de Dios, Él no te va a dejar. Y en las tormentas que vienen por responsabilidades de otros, tampoco te dejará, porque Él es soberano. Él es soberano en los detalles, en los lugares, en las personas, en los tiempos, en las oportunidades, en los recursos, en las tormentas. Ora por eso y declara: Señor, todos mis detalles, grandes y pequeños, están en tus manos. Allí voy, suba o baje, siempre estás tú. Ora también por las personas. Señor, gracias por los que se fueron y gracias por todas las personas que son una bendición en mi vida. En cuanto a los tiempos, recuerda que están en sus manos. Él no llega ni temprano ni tarde. Aunque para ti parezca tarde, para Él es eternidad. Estás en su agenda. No digas más. Estoy viejo, pasó mi oportunidad, ya estoy grande. Eso es mentira. Dios dirige nuestros tiempos y nuestras oportunidades. Él también dirige nuestros recursos. Si hoy solo tienes 5 panes para comer, dale gracias, porque ahí está escondido un gran milagro. Y si solo tienes 2 monedas como la viuda, también puedes darlas y declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si hay casas para dar, también disfruta de esa abundancia. Y cuando vengan las tormentas, Él también estará ahí. Dios no soltó a Jonás en la tormenta que vino por sus propios errores. Jonás se resistió, era terco. Cuando Dios le dijo: ve a Nínive a predicar, él respondió: ahí voy, pero se fue hacia el otro lado. Dice la Biblia que encontró el viaje listo, se metió en el barco y se fue al sótano. Terminó bajando al mar. Campbell Morgan asegura que cuando huimos de Dios, siempre terminamos descendiendo. Cuando los del barco vieron la tormenta, dijeron: esto es raro, esta tormenta es espiritual. Y Jonás confesó: es por mi culpa. Pero en vez de arrepentirse, redobló su terquedad. En vez de ser dóciles, seguimos culpando a los demás. Seguimos queriendo controlar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Jonás dijo: prefiero morir, tírenme al mar. Es decir, quiso suicidarse. La tripulación lo tiró al agua, pero Dios dijo: no, no te vas a morir, y envió el pez para que se lo tragara. Finalmente, Jonás oró: Señor, toqué el infierno. No hay duda de que Jonás murió, porque es una metáfora de Cristo. Pero Dios lo levantó y el pez lo vomitó. ¿Sabes dónde? En Nínive, claramente. Así como sucedió en la historia de Jonás, Dios tiene grandes planes para ti. Él dirige todo. Él es soberano. Podemos descansar en Él, pero tenemos que rendirnos y dejar de controlar. Ora a Dios: Señor, muero al control de mi vida, a mi carácter, a lo que heredé de mis padres, a mis hábitos. También entrego cosas buenas y mis cosmovisiones, mis frases hechas, mis mañas. Las dejo en la cruz. Dales fin con tu fuego. Dios no busca gente perfecta, sino corazones rendidos. Dios no quiere nuestros planes, Él quiere nuestras vidas.